a este tu programa Caminando con Dios. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de compartir contigo. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez, pastora en la Iglesia Avance Global, juntamente con mi esposo, el doctor Luis Gómez. Siempre es de bendición poder compartir con ustedes día a día la palabra del Señor. Ha sido una jornada preciosa en lo que va de año, compartir con ustedes varias de estas series de cómo caminar para alcanzar la promesa. Hemos tenido llamadas sumamente interesantes y sobre todas las cosas, gente que ha estado compartiendo con nosotros cómo esta palabra está siendo de bendición. Quiero bendecirles a ustedes y quiero proclamar sobre sus vidas que en el día de hoy el espíritu de conocimiento, de sabiduría, viene sobre ustedes de tal manera que pueden entender lo que el Señor está hablando a su iglesia. Quiero decirles que a lo largo de este programa tenemos una línea de oración abierta, puedes llamarnos y puedes compartir con nosotros tus necesidades. Hay un grupo de personas, un grupo de intercesores en nuestra congregación que están orando constantemente por la gente que está llamando, por la gente con necesidades. Para nosotros es de mucha bendición. Justamente estamos en un periodo nuevo de ayuno y de oración por 2 meses y le estamos creyendo al Señor porque la ciudad, cada persona que nos habla por email, que se contacta a través de Facebook, no importa el medio, va a ser bendecida grandemente. Creemos que Dios nos ha colocado en esta ciudad, nos ha levantado como ministerio para traer una palabra que exhorte, pero que forme el carácter del creyente y que lo lleve a la madurez. Es un tiempo de equipamiento y nosotros queremos ser parte de esa gente que Dios utiliza para equipar a su pueblo de tal manera que puedan hacer la obra del ministerio. Como iglesia nosotros existimos y como ministerio nosotros existimos, es para formar al cuerpo de Cristo. Así es que si tú eres de esas personas que necesita formación, que necesita una palabra que lo madure para caminar en tu llamado, nosotros somos la congregación para ti. Esto lo puedo decir sin lugar a dudas. Y bien, he estado tratando un tema poseyendo Canaán. Ha sido una de las series que en este nuevo tiempo, en este año, he decidido compartir con la gente porque estamos viviendo un momento donde la estación es una estación de promesas cumplidas, pero muchísima gente no puede caminar y ver ese cumplimiento de promesas porque no sabe cómo hacerlo. Me llama la atención con el paralítico de Betesda, porque el paralítico de Betesda muestra exactamente lo que es una persona que tiene fe, una persona que está conociendo el tiempo de Dios, pero está incapacitado para caminar en eso. Y conocemos de memoria ese pasaje. Y dice, cuando el Señor se le acerca, le dice, ¿tú qué te pasa? ¿Por qué tú estás aquí? Le dice, yo tengo un problema y es que estoy completamente paralizado. Y cuando el ángel viene y remueve el agua, es decir, era el tiempo de la visitación, era el tiempo de la promesa que se cumpliera en sus vidas, dice, yo no puedo tirarme al agua porque estoy incapacitado, estoy inhabilitado para hacerlo y a la vez no tengo a nadie que me pueda ayudar. Nosotros somos ese ministerio de ayuda que puede ayudar a aquellos que han sido paralizados por el temor, que han sido paralizados por ofensas del pasado, que han sido paralizados por experiencias dolorosas en su vida. Y somos esa mano de Dios en este tiempo para ayudar a la gente que puedan, vamos a decir, tomar el beneficio de la visitación. Conocer la visitación, conocer el episcopos es un desafío del creyente. Si tan solo conocemos el episcopos y tenemos la capacidad de avanzar, de caminar en ese episcopos, nosotros vemos entonces una manifestación gloriosa en nuestras vidas y vemos nuestras vidas siendo objeto de la bendición y a la vez instrumentos de bendición en las manos de Dios para la vida de otros. Estamos estudiando en el capítulo 11 de Deuteronomio
Y quisiera ver hoy el verso 18 en adelante, porque te decía cuando terminaba el programa anterior, es cómo nosotros hacemos entonces que la lluvia temprana y tardía venga, que podamos ser saciados por bendición, porque la lluvia temprana y tardía fue derramada de tal manera que nuestras tierras, las tierras de nuestra vida, las tierras de nuestra familia, la vida de nuestros hijos está siendo regada por Dios de tal manera que entonces se convierten en lugares fructíferos. Y dice aquí del verso 18 en adelante, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Verso 22 del capítulo 11 de Deuteronomio. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos tus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que ustedes. Yo no sé tú, pero a mí esta promesa me encanta, me llena de emoción y lo quiero para mí, quiero verlo en mi vida, porque ¿sabes qué? Los enemigos que tenemos que enfrentar en este nuevo tiempo, la verdad es que nos doblan el tamaño y son mucho más poderosos que nosotros. Pero ¿cómo hacer que la mano de Dios sea sobre esos enemigos y los saque y nos haga a nosotros entrar al lugar que ellos están usurpando y que podamos tomarlo para la gloria de nuestro Dios? Quiero desglosar estos versos, vamos a ver por cláusulas, porque es largo, pero a la vez cada una de estas cláusulas son sumamente importantes. La primera cosa que dice es, si tú quieres que yo riegue tu tierra con lluvia temprana y tardía para que entonces tú recibas tu vino, tu grano, tu mosto, para que tus ganados sean saciados, para que comas y te sacies. Lo primero que tienes que hacer es poner mis palabras en tu corazón y en tu alma. Las vas a atar como señal en tu mano y serán por frontal en tus ojos. Aquí está hablando de 4 áreas. Está diciendo que necesitamos tener un entendimiento del perímetro, de la delimitación de la herencia que nos está siendo entregada. Cuando dice que esa palabra la vamos a colocar, la vamos a sembrar en nuestro corazón y en nuestra alma, está diciendo lo que piensas y lo que sientes tiene que ser controlado por cada una de las cosas que yo estoy prescribiendo para ti, que yo estoy prescribiendo para tu familia. Es muy común escuchar esto en la iglesia. Viene alguien, un profeta, o hay una palabra espectacular ese día en la iglesia y la gente sale emocionada. ¡Wow! Dios me habló, el servicio estuvo maravilloso, la palabra fue poderosa. Y entonces tú vienes y le preguntas, ¿y de qué fue el mensaje? ¿Cuál fue la palabra? Bueno, oye, fue buenísima, fue poderosa. Mira, no me acuerdo muy bien, pero la verdad es que fue buena. Y en un momento de pararse de la silla a llegar a la puerta de salida, ya el enemigo vino y robó la palabra. Ellos saben que fue una buena palabra, saben que fue una palabra que podía edificar su vida, pero en un momento se dejaron robar la semilla. Siempre me ha llamado esto la atención. Me ha llamado muchísimo la atención siempre también que hay gente que recibe una palabra profética, una promesa del Señor y salen emocionados por la palabra y le preguntas, ¿y cuál fue la palabra que Dios te dio? Wow, no me acuerdo, pero voy a comprar el CD para poder escuchar bien la palabra porque no me acuerdo. Está diciendo, la forma de pensar tuya es modelada por lo que entra. Por eso es que Jesús dijo, mira, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, porque sale del corazón. Pero lo que sale del corazón primero entra, hermanos. Entonces es importante que entiendas que si tú te alimentas de buena palabra, si tú siembras tu vida, porque esta es la primera tierra, con una buena
semilla que es la palabra de Dios, esa semilla va a cambiar tu manera de pensar. Lo que tú piensas y lo que tú sientes va a moldear, va a hacerle la forma al nuevo ser que Dios quiere levantar. Hay muchísima gente que, y vuelvo a decir esta frase, la he dicho últimamente mucho, yo creo que el problema no es que la gente no ame a Dios, sinceramente, pero el problema está siendo es cómo se relacionan con Dios y cómo toman esa palabra para sí. Es como el hombre infiel que dice, yo amo a mi mujer, pero delante de cualquier mujer se le bajan los pantalones con facilidad. Así hay muchos cristianos, aman a Dios, pero frente a cualquier tentación se olvidan de ese amor. ¿Por qué? Porque necesitamos llenarnos constantemente del amor de Dios. Por eso es que el Pablo dice que tenemos que ser llenos del Espíritu, y la forma no solamente es imperativa, es decir, un verbo que está en una forma de mandato, pero también está en un presente simple y tiene que ver que todos los días yo tengo que llenarme del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo y no permitir que mis sentidos se embriaguen, se cierren, se anulen porque estoy metiendo otras cosas a mi vida. No lo podemos dejar solamente con el alcohol. Hermano, hay otras cosas que también están ensombreciendo nuestra mente. Hay muchísimas cosas que están anulando nuestra capacidad de percibir, que están anulando nuestra capacidad de discernir. Y en el nombre de Jesús, el apóstol Pablo está diciendo, es importante que esta palabra tú la pongas, tú la siembres en tu corazón y en tu mente, para que tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones sean guiados por el Espíritu Santo. Y Pablo suma y dice que la gente que es guiada por el Espíritu, entonces entiende las cosas del Espíritu. Y siempre los espirituales van a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero los carnales no pueden entender las cosas del Espíritu y dicen que las cosas del Espíritu, asume el apóstol, dice, son locura para los que se pierden, y la gente lo lleva solamente a los que se pierden de la salvación. No, a los que se están perdiendo de la visitación, a los que se están perdiendo lo que Dios está haciendo en el momento presente, porque su paradigma, su forma de pensar les impide recibir lo nuevo que Dios está haciendo. Vuelvo a usar el paralelismo que vivió Israel. Cientos y cientos de años hablando del Mesías. Llega el Mesías y no lo reconocen. ¿Por qué? Porque estaban llenos de doctrina, estaban llenos de enseñanzas de hombre, estaban llenos de razonamiento humano y estaban llenos de religiosidad. Y eso entorpeció su entendimiento, puso un velo en su entendimiento y no pudieron reconocer la visitación del Mesías en medio de ellos. Hermanos, en el nombre de Jesús, yo creo que es importante que nosotros, como el apóstol, podamos en este tiempo tomar la decisión. No me voy a embriagar con cosas externas, sino que voy a ser lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dirige a toda verdad. El Espíritu Santo va al corazón del Padre, escudriña los misterios en el corazón del Padre y me los revela. Para eso es el Espíritu Santo. La mano dice que va a ser una señal en nuestra mano. Está hablando acerca de la forma de producir. Es imposible y es incompatible. Gente que diga que ama al Señor, pero tiene una forma de producir riquezas, de trabajar, de operar, que es de dudosa reputación. Esto es imposible. De hecho, hay gente que yo he escuchado que dice, no, un momentico, yo amo al Señor y soy cristiano en la iglesia, pero en mi negocio no se metan. Y entonces en el negocio tienen balanza injusta. En el negocio colocan los precios dependiendo de cómo va la gente vestida. Yo conozco gente que es así, que eso se da muchísimo en la gente que va a hacer arreglos a casa. Entonces vienen y si te ven que la casa es buena, tienes un buen carro y te vistes bien, entonces te cobran 3 veces lo que le cobrarían a otro. Eso es tener balanza injusta. Y por eso es que tú ves tanta gente caminando siempre en la misma pobreza y en la misma miseria. Ganan mucho dinero, pero siguen caminando en la pobreza y en la miseria porque se les va igual. Porque como dice el profeta, dice, meten el jornal en saco roto. Entonces dice, tienen que revisar sus caminos. Esta palabra la da el Señor a través del profeta en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la restauración del templo.
Y dice, mira, ustedes tienen que revisar sus caminos. Dicen, porque ustedes agarran y trabajan y trabajan y trabajan y el jornal que reciben cuando lo meten tiene un hueco y se les sale. Dice, es tiempo de que ustedes suban al monte para que puedan tomar los materiales del monte. Y esto está hablando de la presencia del Señor y puedan edificar la casa de la manera correcta. Si los edificadores, hermanos, dice el salmista, no edifican la casa con el edificador, con la piedra angular, dice, en vano trabajan. Y este es el problema de mucha gente. Cuando la palabra de Dios es una señal en nuestra mano, nos indica cómo debemos producir sin aprovecharnos de nadie, sin querer engañar a nadie, sin pasarnos de vivo, siendo gente que opera en el ámbito de la palabra, nosotros vamos a ser prosperados, porque eso es lo que dice aquí. Esta palabra tú vas a guardarla, de ponerla en tu corazón y en tu mente. Tu pensamiento, tu emoción, tus sentidos, todo va a estar lleno de esa palabra. Pero la forma de producir, la forma de generar las riquezas para tu hogar, para tu ministerio, tienen que ser formas que sean bendecidas y avaladas por la palabra de Dios. Esto es sumamente importante, hermanos. No podemos caminar en injusticia. Nosotros no podemos caminar en aprovechamiento. Aún en el ministerio, nosotros no podemos pedir lo que es justo para la obra, pero de manera injusta. ¿Es justo pedir los diezmos y ofrendas? Sí, porque la palabra lo establece. De hecho, no tenemos que pedirla, porque la Biblia dice que cada quien tiene que traerlo. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros de manera injusta? Utilizamos de intimidación, utilizamos de manipulación, utilizamos de brujería, de hechicería, de palabras deshonestas, para que la gente se sienta culpable y entonces suelte aún de lo que no tiene. Aún en eso se está refiriendo aquí. Nosotros necesitamos, porque las manos hablan de nuestra obra, y la obra que hacemos, hermanos, va a ser probada. Dice que la obra de cada uno será probada como por fuego. Dice, y si los materiales que tú utilizaste eran perecederos, se quemaban fácilmente, bueno, cuando venga el fuego de la prueba van a ser quemados. Pero si tú utilizaste materiales que no eran perecederos, materiales del cielo, entonces cuando el fuego de la prueba viene, entonces tu obra va a permanecer. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, encontramos que los materiales con que están hechos la Jerusalén celestial son materiales que no son hechos por mano de hombre. Estamos en un momento donde un diamante de laboratorio de 3 quilates te cuesta $200. Pero si tú vas a comprar un verdadero diamante, de ese que se sacó de allá, de las minas de carbón, y que hubo que trabajarlo y que se tuvo que extraer y que fue formado a altas temperaturas en la tierra, un diamante de 3 quilates no te cuesta $200. Pero entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos tener una iglesia adornada con pura piedra de mentira. Y entonces nosotros queremos traer las cosas a pura mentira, pura fachada, pura careta. Pues en el nombre de Jesús es tiempo de que nosotros seamos gente sin cera, sin rellenos artificiales, y que el peso que tenemos sea porque hay una sustancia de palabra, hay una sustancia de presencia en cada uno de nosotros que nos da a nosotros esa capacidad de ser genuinos, nos hace gente íntegra. Y dice la tercera cosa, vas a tenerlo como frontales entre tus ojos. Eso habla de poder desarrollar una perspectiva correcta, una perspectiva adecuada de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está haciendo, y cómo eso que Él está haciendo se está manifestando a nivel natural en medio nuestro. Yo creo que aquí tenemos grandes fallas, porque aún a nivel natural tú te encuentras con gente que tiene muy poca percepción. Y gente que es muy desinformada. ¿Cómo la gente puede saber lo que Dios está haciendo si no tiene ni siquiera la capacidad para escuchar las noticias? ¿Cómo hay gente que puede entender lo que Dios está haciendo si está encerrado en 4 paredes de una iglesia? Y entiéndase la frase iglesia que estoy usando en este momento, que nosotros le hemos devaluado a un edificio. Está metido allí simple y llanamente haciendo nada, porque la mayoría están haciendo nada o chismeando nada más, chismoseando, metiéndose con la vida del vecino. ¿Cómo pueden tener una perspectiva profética de lo que Dios está haciendo en este tiempo?
La palabra de Dios dice que van a haber señales en el cielo y en la tierra. Y tener la capacidad de leer esas señales, de entender esas señales, es que puedo utilizar lo que son mis sentidos naturales y espirituales para poder percibir la obra del Señor. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice que es un privilegio de los maduros el poder usar su sentido para poder discernir entre el bien y el mal. Y dice, y esto es a causa de que han ejercitado los sentidos. La madurez es el resultado de que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y esto les habilita para poder comer lo pesado y no para tomar simplemente leche. Es cuando el apóstol dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar en el rudimento? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar hablando de lo mismo? Siempre y siempre de lo mismo. Escuchaba a alguien en estos días y eso era pasando los canales. Y entonces esa persona estaba peleando. Y yo sé que era en contra mía porque usó exactamente, y entonces decía, no hay nada más ridículo que enseñar que Dios se manifiesta a sí mismo como el Dios de los pechos grandes. Y yo decía, bueno, pero qué ignorancia, si justamente la figura en el hebreo de Shaddai es esa. O sea, ¿por qué necesitamos no solamente ser nosotros ignorantes, como decía la Biblia, ciegos guías de ciegos? O sea, que nos cerramos a nosotros mismos las puertas, pero también se las cerramos a los demás. O sea, yo siempre digo, si tú quieres caminar a tu nivel de revelación, porque quieres quedarte ahí, pues quédate, pero no le impidas a los demás entrar, porque entonces eres exactamente de la gente que el Señor dice que eres un fariseo, que no solamente no entras tú, sino que no dejas que los demás entren. Eso se llama envidia, mediocridad y maldad junta, todo fusionado en un solo paquete. Pues en el nombre de Jesús, yo creo que estamos en un tiempo donde nosotros necesitamos caminar en nuestro propósito, nosotros necesitamos deshacernos y romper toda relación con gente que no solamente ellos no caminan, sino que me quieren meter el pie a mí también para que no camine, para que me caiga, para que me quede en el mismo lugar. En el nombre de Jesús, si tú eres una persona que está anhelando aprender, que está anhelando caminar, que está anhelando conocer más del Señor y estás en un lugar donde aprender es equivalente casi a ser rebelde, pues salte de ese lugar. Tú no necesitas orar para saber que ese no es un lugar de Dios. Todo lugar que me impide a mí desarrollarme, toda persona que me impide a mí caminar en el propósito pleno de Dios para mi vida es jezabélico y es anticristo. Y yo no tengo por qué orar para pedir dirección del Señor si me salgo o no, porque lo que no es de Dios simple y llanamente lo rompo, lo quito de mi vida. Por eso es que el prepucio se quitaba con un cuchillo de piedra y no había que preguntar, ¿será que hay que circuncidar o no? Sino que será señal de pacto. Y sigue siendo señal de pacto el circuncidar nuestros oídos, el circuncidar nuestro corazón, circuncidar, hermanos, nuestra boca, circuncidar nuestra mente. Pero esto viene a causa de una utilización adecuada y certera de la palabra de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo declaro, aquí está diciendo, ¿qué vas a hacer con esta palabra? Nuevamente la vas a colocar en tu corazón y en tu mente, que va a determinar lo que pienso y lo que siento. La vas a colocar como una señal en tu mano que va a determinar la forma de producir, la forma de generar riquezas, y la vas a colocar como un frontal entre tus ojos, porque es lo que va a delimitar de una manera concreta, de una manera específica, de una manera precisa, efectiva, qué es lo que está haciendo Dios en el ámbito espiritual y cómo se está manifestando esa obra de Dios de lo espiritual a lo natural. Esto es sumamente importante. Hay gente, volviendo a este mismo punto, que no entiende, que no conoce, que no reconoce cuál es la zona geográfica de su ámbito. ¿Por qué? Cuando hablábamos al principio, y lo veíamos también en la serie de Guerreando por tu herencia, Conquistando tu herencia, veíamos que Dios le hacía una delimitación geográfica a la tierra que Josué iba a poseer juntamente con Israel, y le decía, por el norte delimita con esto, por el sur, por el este y por el oeste. Es decir, ¿cuál es el principio que nosotros encontramos aquí? Cuando yo entiendo cuál es mi ámbito en el cual me puedo mover, eso me da a mí una clara idea de cuál es, cómo opera la unción que Dios me ha dado y dónde opera, cuál es el alcance de esa unción, cuál es el alcance de esa autoridad. Cuando nosotros tenemos una delimitación adecuada del perímetro de la autoridad que tenemos, entonces no nos salimos de nuestra unción. La unción solamente es efectiva, la unción que ha sido derramada en nuestra vida, en el perímetro de autoridad que nos ha sido dado.
en ese ámbito de reino en el cual hemos sido asignados. Esto es sumamente importante. Es sumamente importante que entiendas que cuando tú te extralimitas, cuando te sales de tu perímetro de autoridad, cuando tú te sales de tu perímetro de tu lugar asignado, entonces pierdes la cabeza con facilidad y pierdes la unción. Míralo de esta manera. Había un perímetro en el cual la gloria de Dios se movía. Israel iba por el desierto y estaba sobre ellos, que era la manifestación visible de la gloria, una nube, había una columna de fuego que alumbraba de noche. Ahora, ¿cuántas personas dijeron o pensaron, bueno, es porque yo me tengo que quedar en Israel, porque yo me tengo que quedar solamente levantando la tienda cuando Moisés dice, poniendo la tienda cuando Moisés dice, porque yo me tengo que mover cuando dice? No, yo lo voy a hacer porque a mí también Dios me habla, a mí también Dios me ministra, a mí también Dios me provee. ¿Acaso yo no veo el maná todos los días? Pero la gente, porque tuvo que haber habido gente que dijo, bueno, no, simplemente no me voy a mover con la nube, no me voy a mover con la columna de fuego, pues se achicharró con la temperatura de día o simplemente se congeló con la temperatura de noche. De esto es lo que yo te quiero hablar y que te estoy diciendo. Cuando tú no entiendes tu ámbito de autoridad, cuando tú no puedes delimitar tu zona de autoridad, el lugar donde Dios te colocó, donde Dios te posicionó y hasta dónde alcanza esa área de autoridad que Dios te ha entregado, simple y llanamente pierdes el control, pierdes la cabeza, dejas de operar en la unción que Dios te ha entregado y te conviertes en una persona que es inefectiva. Un ejemplo más, porque ya estoy cerca de terminar. Encontramos el caso del rey Usías. Era un rey que era del Señor. Sin embargo, Usías pretendió operar en el ámbito de sacerdote y quiso traer al altar sacrificio y en ese momento se llenó de lepra. Había un ámbito de autoridad que él tenía. Él podía operar como rey, pero no podía operar como sacerdote. También lo encontramos en el caso de Saúl. Saúl era rey ungido por Dios para matar filisteos y el día que se extralimitó de la unción de rey y quiso operar en el ámbito sacerdotal y en el ámbito profético, ese día fue desechado y Dios le dijo, locamente has hecho. Y si tan solo te hubieras obedecido, si tan solo tú te hubieras quedado a operar en el ámbito de lo que yo te llamé a ti, no, yo no te hubiera desechado, pero hoy tu reino ha sido roto de ti, te ha sido quitado y le ha sido entregado a alguien que es mejor que tú. Esto es sumamente importante. Repito el principio. Aquí dice la palabra que esa prescripción que Dios nos está entregando tiene que ser sembrada en nuestro corazón y en nuestra mente, que me está hablando de mis sentimientos y de mi manera de pensar. Tiene que ser colocada como una marca, como una señal en mi mano que me está delimitando la forma en que yo voy a producir las riquezas, que tiene que ser de acuerdo a los parámetros de Dios. Y finalmente, en los frontales, en medio de mis ojos, que implica que yo voy a desarrollar una perspectiva correcta y adecuada del ámbito de autoridad en el cual yo he sido colocado para que la unción que Dios ha puesto sobre mi vida sea una unción efectiva que pueda pudrir los yugos en aquella gente que Dios ha puesto en mi mano. Todavía me queda otro programa, pensé que iba a terminar en este, pero por lo menos me queda un programa más, así es que te invito a que puedas sintonizarme nuevamente. Sé que va a ser de bendición. Este siguiente programa vamos a hablar de por qué nosotros tenemos que enseñarle esta palabra a las siguientes generaciones. Quiero bendecirte en este día con la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón, que guarda tu mente y que llena tu vida de manera impresionante de la paz de Dios. Dios te guarde.